En la primera clase que tuvimos sobre Antiguo Testamento, comenzamos haciendo un acercamiento y veíamos que la palabra Biblia era un plural neutro que significa los libros. Y decíamos, y esto a modo de resumen para lo que tenemos que ver hoy, que cuando nos ponemos frente a la Biblia, estamos por un lado frente a un libro, porque en realidad hay un principio de unidad en todo el libro. Veíamos que ese principio de unidad es que este libro tiene a Dios por autor. Pero por otro lado también decíamos que, como lo dice su nombre, los libros, estamos frente a una biblioteca, porque estos libros han sido escritos en distintas épocas, en distintas circunstancias históricas. Ciertamente que Dios es el autor principal de ella, pero los hombres también son verdaderos autores, porque han sido utilizados con sus propias capacidades. Y esto se ve claramente cuando uno ve los vocabularios, las acentuaciones. De hecho, el otro día poníamos el ejemplo con relación a los evangelios para ver este tema. Veíamos cómo al ver el vocabulario de San Juan es muy distinto a los demás autores. También veíamos que el griego de San Lucas es muy refinado, muy ordenado, de manera que los autores humanos han sido elegidos con sus propias capacidades. Por lo tanto, estamos frente a un libro y también frente a una biblioteca. Y el modo de clasificación que se ha dado tanto a los libros de la Antigua Alianza como a los libros de la Nueva Alianza es el que tiene que ver con los géneros literarios. Decíamos que hay como 3 estantes. En el primer estante están los libros históricos. En el segundo estante están los libros didácticos o sapienciales. Y en el tercer estante están los libros proféticos. Yo el otro día les presentaba el paralelismo que hay con los libros del Nuevo Testamento. Uno sabe que también el Nuevo Testamento aparece con esta misma clasificación. Los libros históricos, que son a los que tendríamos que dedicar un poco el día de hoy, son aquellos que de alguna manera utilizan el estilo narrativo. Los autores han tratado de narrarnos los acontecimientos históricos, los hechos que ocurrieron y nos presentan discursos. Recordemos que en la Biblia el concepto de historia difiere bastante con el concepto moderno de historia. En la historia moderna sobreabunda en detalles, de pequeños detalles, están continuamente tratando de visualizar las cosas en sus más pequeñas, digamos, realidades. En cambio, la historia de la antigüedad no tiene esta minuciosidad, sino que más bien se basa en lo que nos quiere comunicar, en el contenido. Ese es el elemento más importante. Y al final de la clase, y no nos dio el tiempo porque no lo pudimos terminar, tratamos de hacer una línea del tiempo y comenzamos a ubicar los distintos acontecimientos históricos que nos aparecen presentados en la Biblia. Porque si, como decimos, según los géneros literarios, los primeros libros de la Biblia serían los que tienen ese carácter histórico y que son clasificados así de esta manera, entonces obviamente no han sido colocados cronológicamente. No quiere decir que el que está primero fue escrito primero. No es eso así. Pero, por otro lado, es importante tener presente esta línea del tiempo, ¿verdad? El otro día decíamos, bueno, todo comienza con los orígenes, la historia de los orígenes. Y mostrábamos que la historia de los orígenes remite a los 11 primeros capítulos del libro del Génesis. Como la Iglesia dedicó en Pío XII un documento para precisar exactamente cuál es la enseñanza que se encuentra allí en esos 12 primeros capítulos del Génesis. Son capítulos muy importantes. No deben ser tratados como historietas o cuentitos, ¿verdad? En algún momento se vivió así una suerte de desprecio frente a algunas de estas cosas porque se decía, bueno, ahora que la ciencia ha alcanzado estos niveles de conocimiento, entonces no se puede leer el libro de la creación. El libro de la creación no es un libro que pretende ser un libro científico. No trata de explicar la creación de las cosas
al modo en que se explican los libros de ciencia. Es un libro que nos narra una verdad teológica, una verdad que tiene su origen en Dios. Ciertamente que ha utilizado, según lo que enseña la Iglesia, un género literario, ¿verdad?, que tiene que ver con el modo en que las antiguas civilizaciones explicaban las cosas. Es decir, cuando las civilizaciones no alcanzaban a comprender algunas de estas realidades, entonces utilizaban modos para presentar los orígenes. De la misma manera, la Sagrada Escritura, la Escritura que está inspirada por Dios, ha usado esto, pero tiene una diferencia sustancial. Así como uno puede ver en la antigüedad, en las mitologías, esos relatos que contaban los orígenes, y entonces pensar que este es también así, no se debe olvidar que Dios es el autor y que por lo tanto lo que se encierra es la verdad, y que la verdad que se encierra en estos libros es la verdad que tiene que ver con la salvación. De forma que los orígenes, la historia de los orígenes, a continuación de eso, que culminaría en el capítulo 11 del libro del Génesis, tenemos la historia de los patriarcas. Los patriarcas, esos grandes hombres de fe. Abraham, ese gran hombre de fe, decíamos, Abraham es padre en la fe para los cristianos, para los musulmanes y para los judíos. Evidentemente que la promesa de Dios hecha a Abraham de ser el padre de una numerosa humanidad, ¿verdad? Le dice que si puede contar las arenas, las estrellas del cielo, y Abraham evidentemente no puede. Bueno, así le dará una descendencia, y de hecho todos los creyentes venimos de Abraham, así que la numerosa descendencia prometida se ha cumplido. Bueno, así como está Abraham, está Jacob, está Isaac, está José, son el período de los patriarcas. En los libros de la Biblia, ¿de dónde a dónde va esto? Del capítulo 12 del libro del Génesis al capítulo 50, es decir, el libro del Génesis tiene como dos partes. La historia de los orígenes, 1 al 11 y 12-50, tiene la historia de los patriarcas. Un elemento muy importante que además tenemos que tener muy en cuenta, porque en realidad Dios comienza a revelarse allí en los patriarcas. Es un periodo muy importante. Será conocido incluso Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Les decía yo el otro día, y quiero remarcarlo, no olvidemos que todavía no hay pueblo de Dios. Son tribus, son grupos, son clanes que van viviendo en esa relación con Dios. Y en esa relación que tienen con Dios van avanzando en el conocimiento de Dios. Dios se quiere dar a conocer. Dios es el Dios verdadero. Pero se acerca al hombre respetando los tiempos del hombre y comienza poco a poco a enseñarle. Recordemos que a Abraham se le va a pedir el sacrificio de su hijo Isaac. Y Abraham obedecerá, llevará a Isaac para que sea ofrecido en sacrificio. Y en cambio, cuando llega al lugar del sacrificio, recuerden que se da aquel hecho bastante increíble, que Isaac pregunta dónde está la ofrenda, porque evidentemente él pensaba, bueno, no, tendremos un corderito por allí, y en cambio la ofrenda es el mismo. Pero al llegar allí, Dios lo detiene, Dios detiene ese sacrificio y le enseña a su pueblo que no quiere sacrificios humanos, cosa que sí existía en los pueblos vecinos y en otras deidades que exigían eso, pero el Dios verdadero no quiere y comienza a instruir a su pueblo, comienza a enseñarle a su pueblo. Por eso decíamos que la enseñanza de Dios a su pueblo es progresiva, crece progresivamente. ¿Y por qué se hace esto? Por el hombre, es decir, porque Dios respeta los tiempos del hombre. Y el hombre va conociendo a Dios, va conociendo sus enseñanzas, va conociendo también qué es lo que Dios quiere. Porque a este pueblo Dios le promete una tierra, lo va a llevar hacia una tierra. Y este es el periodo de los patriarcas. Es decir, se le dice, sal de tu tierra, de tu patria, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, hay una invitación a que por la fe el hombre, en este caso Abraham, obedezca y se ponga en camino. No sabe hacia dónde lo llevan, porque Dios no le ha mostrado la tierra prometida. Pero Abraham creyó, es decir, aceptó, se abandonó a esa enseñanza
que Dios le pedía. De manera que, y es muy importante esto, ustedes tomen la Biblia, ya que estamos utilizando una modalidad que no es la habitual, tomen la Biblia, vayan recorriendo estas realidades que venimos compartiendo, vayan viendo un poquitito esa historia de Abraham, el diálogo que tiene con Dios, la promesa que Dios le hace, y al mismo tiempo ese pedido que le hace, que a veces nos parece a nosotros increíble que le haya pedido eso, pero es para enseñar, es para que su pueblo conozca bien quién es Dios. Bueno, este Dios que habla con los patriarcas es el Dios de ellos. Todavía no da a conocer su nombre. Les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando va hablándole a las generaciones siguientes, les dice eso, yo soy el Dios de Abraham. Es como para decirles, yo soy el mismo que hablé con Abraham, yo soy el mismo que hablé con Isaac. Es decir, Dios se mantiene fiel a la promesa. Acompaña a su pueblo desde donde lo hizo salir. Recuerden que sale de la Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y lo va a llevar a esa tierra que emana leche y miel. De forma que este primer libro de la Biblia tiene este componente. Los libros sucesivos de la Biblia que vienen a continuación se van a unir todos en lo que se conocerá como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ustedes pueden verlo allí en el apuntecito que yo les di al final de la clase el otro día. Allí tienen los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se conoce así, penta, ¿verdad?, de 5, teujos, es el estuche donde se guardaban esos papiros, ¿verdad? De manera que los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién es el gran personaje de estos otros libros? Ya vimos que los patriarcas están ubicados en el primer libro, será Moisés. Estos 4 libros que siguen tienen a Moisés como el gran personaje. Ciertamente, Moisés es el gran profeta, es el gran liberador, es el hombre que conducirá al pueblo de la esclavitud a la libertad. Y siempre será paradigmático, siempre el pueblo recordará a Moisés, porque Moisés será también el que a este pueblo le traiga la ley, cuando suba al Sinaí para tener ese encuentro con Dios y entonces poder entregar al pueblo la ley, es decir, ¿qué es lo que Dios cree que es bueno para nosotros? Eso es la ley. A veces uno la ley la piensa como algo que reprime. Dios me da una ley y me está reprimiendo. No, Dios me está haciendo libre. Nadie conoce a la criatura tanto como el Creador. Y si el Creador es el que conoce a la criatura más que nadie, entonces ciertamente que cuando le entrega a la criatura su ley, le está diciendo, esto es lo que verdaderamente te hace ser lo que yo soñé para ti. Y por eso obedecer es ser inteligente, sabiendo que el que me creó sabe que me pide aquello que a mí me hará cada vez más feliz. Bueno, Moisés será ese gran personaje que dará a conocer el misterio de la ley, ¿verdad? Es decir, también Moisés nos regalará a conocer el nombre de Dios, porque Dios se le revelará a Moisés. Moisés le dice, pero cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les voy a decir? Y entonces allí aparece el nombre Yahvé. Recuerden que los israelitas no mencionan el nombre de Dios, porque Dios es santo y por lo tanto la mención del nombre supone como una toma de posesión de lo que uno nombra. De forma que los israelitas, cuando hablan de Dios, no lo llaman por ese nombre que Él se ha dado a conocer, sino que lo llaman el Señor. De forma que cuando uno iba a la sinagoga, si hubiera ido en aquellos tiempos, el lector allí, al enfrentarse al nombre de Dios, cuando ve el nombre de Dios, en realidad lo traduce y dice Adonai, es decir, el Señor. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Para evitar que se cometieran errores cuando se leían en las sinagogas, habían colocado 4 consonantes en lugar del nombre de Dios, lo que se conoce como el tetragrama. Esas 4 consonantes no se pueden leer. Es como si yo les dijera a ustedes que allí donde va el nombre de Dios, para que cuando venimos leyendo no nos equivoquemos y lo leamos, ponemos la N, la F, la R y la S. ¿Cómo leemos eso? No tiene forma de ser leído. De manera que el tetragrama era
puesto para que el lector, de pronto un tanto distraído, no llegara al lugar del nombre de Dios y lo mencionara, y por el contrario, al llegar al tetragrama, advirtiera que allí está ese nombre innombrable, y por eso tiene que decir allí Adonai. Hagamos un breve paréntesis aquí y apliquemos algo muy importante al Nuevo Testamento. Imaginen el escándalo que es para los israelitas que Jesús a Dios lo llama su Padre. Es decir, si a Dios no se lo puede nombrar, y he hecho la mención de Dios como Padre, es una mención evidentemente escandalosa. Se entiende todavía más escandalosa porque Jesús le llama Abba. Y la expresión Abba es una expresión familiar con la que su hijo llama a su papá. Para traducirla de modo lo más aproximado posible, tendría que ser mi papito. Es decir, es el modo en que el niño llama a su papá cariñosamente, afectuosamente. Imaginen para ustedes lo que supondrá para el israelita ver que éste no solo nombra a Dios, sino que lo llama de esta manera. De forma que esto genera un gran escándalo en las autoridades religiosas, en los jefes religiosos, cuando Jesús menciona a Dios de esa manera, porque está manifestando no solo el nombre de Dios, sino que está manifestando la relación que tiene con Dios, esa relación de cercanía, de hijo para con su padre, pero no de un hijo más para con su padre, sino de un hijo cercano, de un hijo que se encuentra en una relación permanente con su padre. De manera que Moisés es el gran personaje del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y así podríamos seguir, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Bueno, muchos son los libros. El tercer periodo que tenemos es el periodo ese del Éxodo en el que estaba Moisés. El cuarto periodo es el periodo de la conquista. Allí que tenemos los jueces y los jueces. El quinto periodo que tenemos es el periodo de la monarquía unida, es el de los reyes. Ahí van a aparecer los grandes reyes de Israel. Va a aparecer David, va a aparecer Saúl, va a aparecer Salomón. Luego vendrá el periodo de los 2 reinos, un periodo muy importante, porque así como David unifica, después evidentemente se divide, y al dividirse comienza a funcionar paralelamente reyes, pero también funcionan paralelamente profetas, cosas que a veces nos cuesta entender. Es decir, habrá un profeta en el reino del sur y habrá un profeta en el reino del norte, que estarán actuando de modo paralelo, y aunque nosotros después en nuestras Biblias lo veramos un libro en un lugar y el otro más adelante. El periodo siguiente es el del exilio, una situación tremendamente trágica que vive Israel. En un momento esa tierra de la que había tomado posesión, a la que había llegado y que Dios le había prometido, la pierde. Por lo tanto, va a vivir un golpe durísimo. Se va a preguntar cómo el Dios que nos trajo hasta aquí, nos entregó esta tierra, ahora nos la quita. ¿Dónde está Dios? Porque si nos dio la tierra, ¿cómo es que ahora nos la quita? De manera que el exilio será un lugar muy importante para purificar. Es decir, es cierto que Dios nos dio la tierra. Es cierto que Dios está con nosotros, pero Dios también está con nosotros en el exilio. De manera que Dios se ha ido con nosotros en el exilio. A Dios no lo contiene una tierra, a Dios no lo contiene un templo, porque en ese periodo del exilio el templo va a ser destruido. De forma que templo destruido, tierra perdida, 2 realidades muy fuertes que al pueblo le hablaban siempre de Dios, de la fidelidad de Dios, de la promesa de Dios, pero que al estar perdidas hacen entrar en cuestión la fe. Y el pueblo tiene la gran oportunidad, y así lo hará, de crecer, de comprender más en profundidad. Y eso es lo que hace. Frente a esta situación, comienzan a comprender que en definitiva el templo manifiesta la presencia de Dios, pero si el templo es destruido no es que Dios desaparece, sino que Dios permanece con su pueblo. Y el pueblo tiene que reconstruir, restaurar nuevamente el templo. De manera que luego del periodo del exilio viene el de la restauración. Se vuelve, se regresa nuevamente hacia la tierra prometida, de una manera un tanto prodigiosa, porque el rey Ciro, que era el que los esclavizaba, da un edicto por el cual permite que el pueblo salga. No solo da ese edicto permitiendo que el pueblo salga,
sino también que ayuda económicamente para que se restaure el templo. Obviamente que el templo que se restaura no tendrá la majestuosidad y la grandiosidad del templo del período de los reyes, pero de todas maneras el pueblo se pondrá en camino a restaurar su templo. Y finalmente viene el período helenista romano, es decir, los últimos siglos antes de Cristo van a estar estos dos imperios, el imperio helenista y el imperio romano. El imperio helenista es muy peligroso. ¿Por qué Israel visibiliza al imperio helenista como peligroso? Porque el imperio helenista no solo te quiere someter, digamos, militarmente, no solo te está sometiendo por las armas, sino que te quiere someter también culturalmente. Quiere cambiarte las costumbres, quiere que tu modo de pensar cambie, quiere que pienses como ellos. La situación será tan trágica que se introducirá en este periodo una estatua de Venus dentro del templo de Jerusalén. Y los israelitas le llamarán a esta acción la abominación de la desolación. Yo digo, no encontraron ninguna expresión peor para decir lo que les había pasado, y entonces tuvieron que vivir esa tragedia que hizo justamente que después purificaran muchísimas veces el templo cuando lograron quitar la estatua del templo. Bueno, a ese periodo de los helenistas le siguen los romanos. En ese tiempo de los romanos llegará Jesús. Hay que pensar que los romanos no están tan preocupados por los temas religiosos, porque en definitiva los entienden poco. Pero eso sí, los grupos religiosos, al unirse para actuar, pueden traer como consecuencia disturbios. Y los romanos quieren la paz, la famosa paz romana. Es decir, ante los disturbios los romanos intervienen. Por eso, este periodo de los romanos será también un periodo en donde el pueblo de Israel tendrá que vivir muchísimo las exigencias de su fe. Una línea del tiempo, analizada rápidamente, lamentablemente con algunas limitaciones. Busquen ustedes, es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando entramos en los libros podemos comprender algunas cosas de una manera mejor. Por ejemplo, comprendemos cómo en el periodo de los macabeos, siendo que los que están son los helenistas, la madre de los macabeos les diga a los hijos si tienen que morir, mueran. ¿Por qué? Porque saben que el opresor, es decir, los helenistas, han transgredido tanto todo que ya no solo está en peligro, ¿verdad?, que perdamos la libertad y la tierra porque nos someten, sino que está en peligro que perdamos la identidad de lo que somos, es decir, pueblo de Dios. Bueno, esta primera parte hemos mirado un poco este horizonte que tiene que ver con temáticas más generales. A partir de la segunda parte vamos a mirar ya más algunos temas y algunos textos que es importante para poder ver un poco algo de los libros históricos. Me parece muy importante leer textos, porque de no hacerlo, entonces serían comentarios, ¿verdad? Pero lo importante siempre es tratar de que nos encontremos con los textos y con sus enseñanzas. Bueno, en un ratito podemos volver a encontrarnos con la segunda parte de esta clase del día de hoy.